Hola compañeros, buenas tardes. Nosotros somos de la licenciatura de Psicología de la materia de Desarrollo de Habilidades Universitarias y vamos a hablar sobre la mediación. Mi equipo está conformado por Débora Valdivia, Janet Pérez, Luis García, Sergio Blanco, Luis Ibarra, Esmeralda de la Torre y Citlali Barro. Lo que mis compañeros harán es explicar qué es la mediación, que es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y participativo entre dos o más personas que tienen un problema y también para qué sirve. También cuáles son las ventajas y sus bondades de la mediación, explicar el por qué es importante despersonalizar los señalamientos, hablar en primera persona y hacerlo de manera clara, concreta y específica respecto a la molestia que experimentamos, y antes de concluir les dirán una frase. Entonces, para comenzar, vamos a revisar qué es la mediación. La mediación básicamente es un proceso en donde interviene un mediador, que es la persona que mira objetivamente ambas partes que se encuentran en un conflicto y los ayuda a facilitar la comunicación. La mediación siempre tiene que ser voluntaria, es decir, que las partes participen con sus propias convicciones, propongan soluciones y muestren sus sentimientos y pues las intenciones que tienen para llegar a resolver un conflicto. Bien, ahora que nos damos cuenta que la mediación sirve para resolver conflictos de manera rápida y sistemática, nos damos cuenta que la mediación existe y ha venido para quedarse, para mejorar el sistema parlamentario. Pero, ¿para qué sirve este proceso? Es una oportunidad para que todos ganen y nadie pierda, es decir, un sistema de ganar-ganar. También sirve para evitar y simplificar o poner fin a un procedimiento judicial. Se consigue reducir el coste emocional, económico y temporal del conflicto. Todo esto para ayudar e incluso restablecer las relaciones deterioradas. Una de las ventajas de la mediación es que toma en cuenta lo que desean ambas partes en el conflicto. Sirve también para un desahogo emocional y por eso alivia las tensiones entre ambas partes. Permite restablecer la armonía y la relación entre las partes en conflicto, si así lo desean y ponen de su parte cada uno de ellos. La mediación suele ser mucho más rápida que un juicio, por eso deja de lado los errores que se hayan tenido entre ambas partes para llegar a una posible solución. La mediación considera las propias vivencias de las tradiciones y las circunstancias sociales que hayan pasado las personas en ambas partes. Otra de las ventajas de la mediación es que es generalmente gratuita. También algunas autoridades campesinas o indígenas o populares se encuentran empeñadas en remitir conflictos a mediación, como una política local de persuasión. El mediador comunitario suele trabajar sin horario ni oficina, pues está presente donde lo necesita su comunidad. La confidencialidad no es absoluta, pues el mediador interactúa con las autoridades comunitarias. Muchas veces las mediaciones se realizan frente a la autoridad local en aquellos casos que guardan relación con la vida y armonía de las comunidades. Bueno, yo les voy a hablar sobre la despersonalización. Esta es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente separado ya sea de los procesos mentales o de su propio cuerpo. Es como si uno se estuviese observando a sí mismo. Una persona que sufre de despersonalización siente que ha cambiado tanto él como su mundo que lo rodea, siente que ya no tiene sentido, siente como si estuviera viviendo en un sueño. Personalizar significa que se debe hablar en primera persona. La plática personalizada aclara que la persona que está a cargo de esta misma está admitiendo sus propias fortalezas, debilidades y sentimientos. Es importante hablar en primera persona, utilizar yo o a mí cuando nos referimos a nosotros mismos y nos hacemos cargo de nuestras opiniones. Por ejemplo, decir cuando yo me siento, yo preferiría que, a mí me pasa que. También se necesita ser comprensivo.
Una gran parte del aprendizaje de ser comprensivo consiste en hablar con otra persona en formas que son descriptivas, orientadas al problema, espontáneas y con empatía. Una pobre comunicación suele ser la raíz del conflicto. La comunicación es un elemento importante en la resolución de los conflictos. Las razones por las cuales es un elemento clave serían: la comunicación clara es una herramienta necesaria para entender a los demás y los puntos de vista de cada uno. Una comunicación poco clara puede ser la misma que está causando el conflicto por no saber explicar las diferencias o qué es lo que causa ese conflicto. Nos puede ayudar a entender las diferencias que lo causan. La comunicación está influida por las costumbres y creencias. Es muy difícil llevar una comunicación fluida si ambas partes, si las personas no tienen las mismas creencias, las mismas costumbres. Para finalizar, nos gustaría enfatizar que la mediación es una forma de fomentar la comunicación asertiva y sana entre partes que tienen un conflicto, fomentar también la exploración de los sentimientos y los intereses de las personas y que las mismas partes no tengan miedo de expresarlo para así llegar a un acuerdo. Antes de despedirnos, quisiera decir una frase. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos para la próxima.